Qué alegría saludarles, le damos la bienvenida una vez más a su programa La Escuela Sabática, un programa en donde estudiamos las lecciones de la Escuela Sabática, profundizamos en ella, dando herramientas fundamentales para alumnos y maestros que la puedan disfrutar allí en cada una de sus iglesias. Tengo dos invitados muy especiales en el panel de hoy. Pastor Esteban Bor, gracias por estar con nosotros, nuestro presidente de Sun TV. Un gozo. Gracias, pastor. Y también tenemos al pastor de la Iglesia Central Hispana de Fresno, Pastor Smith. Gracias por estar una vez con nosotros. Un privilegio. El pastor Smith y su iglesia forman parte de la Conferencia Central de California, que tiene su sede aquí en Fresno, en donde nosotros también pertenecemos a ese mismo territorio. Vamos a iniciar nuestro programa, pero vamos a permitir que sea el pastor Smith quien nos dirija en oración y luego le voy a pedir al pastor Bor quien dirija o lea el versículo de memoria. Así que, pastor Smith, adelante, preséntenos delante del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, un tema importantísimo para las necesidades que tenemos hoy como iglesia. Te suplico, Señor, que podamos con humildad aceptar lo que hoy tú nos enseñas, que esta semana sea siendo de mucha bendición para las iglesias donde se van a estudiar este estudio, se va a dar estudio de la unidad, pero también, Señor, de manera personal, que podamos nosotros tener ese mismo espíritu de Jesús que oraba por la unidad de la iglesia, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica para esta lección se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10, a donde dice lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, gracias, pastor Bor. Hemos visto a través de todas las épocas cómo el pueblo de Dios ha enfrentado divisiones. Y estas divisiones están marcadas desde la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y luego, por supuesto, aparecen en la iglesia cristiana. Siempre que haya un grupo de personas hay diferencias de opiniones, y siempre que haya diferencias de opiniones se corre el riesgo, por supuesto, de que hayan también conflictos y que hayan divisiones, que se formen grupos. Y como este texto que acaba de leer el pastor Bor lo muestra con claridad, Dios quiere que seamos todos una misma cosa, de un mismo parecer, pero lastimosamente, aunque Dios no quiere que haya divisiones, las divisiones se enfrentan. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas crisis y estas divisiones que se presentaron en la iglesia de Corinto y que son muy similares a las divisiones que enfrentamos en la iglesia de ahora. Así que vamos a dejar que sea Dios quien nos muestre por medio de su palabra cómo poder avanzar en esto. A ustedes que los tengo aquí en este panel, Pastor Smith, Pastor Bor, pues, ¿cómo podemos introducir? ¿Qué nos pueden ustedes decir acerca de la importancia de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús? Bueno, yo creo que la lección está presentando como base una iglesia, que es la iglesia de Corinto. Sí. Al principio de mis años en la iglesia, yo miraba los problemas que habían en la iglesia local. Y cuando ya empecé a estudiar la carta a los Corintios, yo dije, no, Corintios creo que tenía más problemas que la iglesia donde yo era miembro de iglesia, ¿no? Entonces, la lección está presentando como base principal la situación de problemática que tenía la iglesia. Se pueden enumerar muchos. Toda la carta de Corintios, Pablo está desarrollando la problemática que ellos tenían. Entre ellos, y ya vamos a leer el texto que nos dice que las divisiones y todo lo demás, pero creo que había muchos problemas también sociales, grupos bien marcados con relación a situación económica. De hecho, Corinto era una iglesia económicamente fuerte. Estaba ubicada en una posición geográfica donde había muchas personas con recursos, y esos recursos hacían de que a ciertas personas se los tratara de una manera y a otras personas de otra manera. La influencia económica, influencia en los líderes, influencia en las personas, discordias, enemistad, chismes, problemas de disensiones en cuanto a quién sabe más. No, podemos enumerar muchas cosas, y yo creo que esta lección ha llegado en un momento muy especial para la iglesia en el día de hoy, para que a través del mensaje de Corintios podamos nuevamente hablar de la unidad. Muy bien, muy buen punto. Gracias por introducir de esa manera. Pastor Bor.
Lo único que puedo decir es que al leer 1 Corintios y 2 Corintios, el Señor hubiera tenido que hacer los milagros de Gedeón para que yo aceptara el llamado para pastorear esas iglesias. Yo hice una lista parcial de los problemas que había en las congregaciones. En primer lugar, todos hablando en lenguas al mismo tiempo. Orgías, un caso de incesto. Los miembros estaban demandando uno al otro. Fornicación era común. Idolatría, falsos apóstoles, crítica de lo que otros comían, vanas filosofías y aún bautizando por los muertos. Sería un desafío muy interesante pastorear esas iglesias de Corinto. Supongo que si el Señor hubiera hablado como le habló a Saulo del cielo, que yo fuera a pastorear esa iglesia, tendría que aceptar. Pero no sé si mi esposa aceptaría. Así que tenemos aquí una iglesia con muchos problemas y por supuesto todos estos problemas causan división. La unidad es lo que todos buscamos y a veces es lo que menos existe. Así que es un gran desafío. Definitivamente solo tendremos unidad completa cuando estemos viviendo con Cristo por los siglos de la eternidad. Pero vamos a entrar ahora en detalle a analizar cada una de estas cosas y vamos a mirar la lección del domingo que titula El problema de los grupos cerrados en la iglesia. ¿Qué es eso de los grupos cerrados? ¿Cómo se presentó en la iglesia de Corinto y cómo se puede manifestar ahora? Y generalmente esos grupos inician con un líder que es carismático, que atrae, que le gusta muchas veces estudiar la Biblia, enseñar la palabra. ¿Y cómo así que alguien que enseña la Biblia, enseña la palabra, pues no va a estar de acuerdo a la unidad y más bien va a crear división dentro de la misma iglesia? Suena contradictorio, pero realmente eso es muy común y quizás podría en algún momento tu iglesia experimentarlo. Así que vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Cuál es ese problema de los grupos cerrados? Háblenos acerca de los grupos cerrados y cómo la iglesia de Corinto lo experimentó y lo vivió. Bueno, tendríamos que leer en este momento 1 Corintios capítulo 1, verso número 12 al 17. Ahí nos presenta la problemática de ese grupo cerrados que existían. El versículo 12 dice así, capítulo 1 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1 del verso 12 al 17. Voy a leerlo rápidamente. Quiero decir, dice el versículo número 12, primera de Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gayo. Y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, yo creo que aquí está presentando la problemática de que las personas tenían grupos dependiendo del líder que llegaran a considerar. Uno de Pablo, otro Cefas. Vemos entonces la naturaleza humana aquí en su máximo esplendor. Seguir a personas y esas personas pues tratan la manera de hacer esos grupos que causan división dentro de la iglesia. Eso es lo que está presentando en este momento la lección el día lunes. Ese es el problema que se encuentra ahí. Pastor Bor, el día domingo. Pastor Bor. Yo diría, en vez de llamarlos grupos cerrados, yo los llamaría facciones. Ok. O sea, son facciones, grupos, cada uno jalando por su lado, no pensando en la misión, ni en el mensaje, ni en las almas, sino cada uno queriendo salirse con lo suyo, cada uno con un líder que reúne gente, y entonces el resultado es que tiene uno una iglesia con diferentes grupos, todos en competencia. Correcto. Y hoy en día yo creo que tenemos el mismo problema. Sí. En algunos sectores de nuestra querida iglesia. Sí.
Sí, ese tema de las facciones no solo se da a nivel local, sino que se puede dar en cualquiera de los niveles de la iglesia. Sí. Es una lucha que tenemos constantemente. Sí. Yo no, si yo tuviera que en algún momento recordar cuántos sermones he escuchado sobre un tema que se repita constantemente a lo largo de mis 30 años de ministerio, yo pienso que el tema que más he escuchado son sermones sobre la unidad. Porque todos estamos preocupados porque haya unidad, pero lastimosamente, como les digo, es difícil de alcanzar. La unidad es un tema recurrente en la predicación de Cristo. Y la unidad es un tema recurrente en la predicación de los apóstoles, pues precisamente de ahí es que el apóstol Pablo viene a hacer énfasis para tomar lo que Cristo dice. Correcto. Me gustaría que retomáramos ese texto precioso dado por Jesús, que aparece registrado en la oración de Jesús por sus apóstoles, que en Juan 17:21, Sí. muy conocido por todos, para poder simplemente mostrar el ideal y la razón por la cual es tan importante que haya unidad. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 17, el versículo 21. Dice Dios en su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. O sea, Jesús está diciendo, la razón por la que debe haber unidad es para que la gente pueda creer. Entonces, si hay desunión, quiere decir que eso va a impedir que mucha gente crea. ¿Cómo la desunión impediría el desarrollo de la iglesia? No sé si... Bueno, en realidad, Elena White tiene una frase muy interesante, muy importante, donde ella dice que tiene que haber unidad sobre la firme plataforma de la verdad. Sí. No puede haber unidad con diversidad de doctrina. Es decir, la Biblia no está diciendo bueno, si este cree que el mundo llegó a existir por la evolución y el otro por creación, pues sencillamente propongámonos que nos vamos a llevar bien. O sea, puede haber unidad en diversidad de cultura, diversidad de idioma, diversidad de raza, Correcto. pero nunca de teología. Correcto. Y de hecho, Primera de Corintios nos está dando la solución, porque en el versículo número 14, cuando Pablo hace esas preguntas retóricas donde ¿y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Él menciona que para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Él está tratando la manera de que su enfoque no sea el enfoque hacia él como persona, sino que las personas puedan mirar a Cristo. Que no miren a un líder, que no miren a una persona, sino que puedan mirar a Cristo. Cristo, cuando centramos todo en Cristo, Cristo nos da esa unidad. Quiero leer lo que dice la mensajera del Señor en Reflejemos a Jesús. Es una matutina, dice, nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Entonces, si nosotros ponemos el enfoque en Cristo, es cuando nosotros vamos a experimentar esa unidad en el pueblo de Dios. Ok, está claro entonces que la unidad es fundamental para que podamos, bueno, la unidad que Cristo nos enseña para que podamos reflejar su carácter. Y me llama la atención lo que acabas de leer con respecto al tema de la paciencia. Necesitamos desarrollar paciencia para que haya unidad, ¿verdad? Sí. Sin paciencia no puede existir la unidad. Y otro aspecto interesante es, entonces, en la pregunta que hacía es, ¿por qué la unidad es un desafío para el desarrollo de la iglesia? Y aquí podemos abordar algunas cosas que quizás están afectando a nuestra iglesia mundial. Por ejemplo, nosotros tenemos el Congreso Mundial y en el Congreso Mundial cada 5 años la iglesia toma decisiones. De paso, nosotros participamos como Zoom TV activamente en el Congreso Mundial. Somos parte integral de esta iglesia y de paso es bueno aclarar eso, porque yo no sé, por ahí a veces corren en algunos países y no sé, algunos pastores ven a Zoom TV como si no fuera un ministerio de apoyo a la iglesia y nosotros somos parte activa y fundamental de la iglesia mundial, participamos y formamos parte de su CENTE, formamos parte de la ASI, formamos parte de la OSI, pero algunos por desconocimiento pueden traer eso y pueden convertirlo en asunto de discusión dentro de la iglesia. Pero la iglesia mundial, incluyéndonos a nosotros que formamos parte, se toman acuerdos y se toman decisiones. Y es curioso ver cómo algunas facciones dentro de la iglesia mundial
deciden no acatar los acuerdos de la Iglesia Mundial. Bien. ¿Por qué creen que se presentan estas cosas? Cuando lo que debemos buscar como Iglesia Mundial es la unidad. No sé, Pastor Bor, si quiere comentar algo al respecto. Porque cada uno quiere jalar por su lado. Por eso Dios estableció la organización de la iglesia. La organización de nuestra iglesia es la envidia del mundo, porque fue establecida por Dios, donde tenemos diferentes niveles, diferentes comisiones, se delibera, se decide. Y claro, la máxima autoridad fuera de Dios, obviamente, es la Conferencia General reunida en pleno, que hubo el año pasado. Las decisiones que se toman allí son decisiones que se aplican a toda la iglesia, como el Concilio de Jerusalén, en Hechos el capítulo 15. Cuando una vez decidieron que no le iban a imponer la circuncisión a los gentiles, se esperaba que esa decisión se respetara en todas las iglesias de todo el imperio. Cada uno no podía irse por su lado. Y lamentablemente a veces en nuestra querida iglesia, y digo querida iglesia porque esta es la iglesia del Señor, Y la que amamos. la que amamos y la que Dios estableció para terminar la obra, en algunos lugares no se respetan las decisiones que se tomaran a nivel de la conferencia general, sino que cada uno quiere jalar por su lado. Y eso es un problema para la iglesia porque eso lo que gesta es división en vez de unidad. Hace unos años atrás, cuando la Conferencia General tomó unas decisiones, recuerdo estar en una reunión con unos amigos y empezaron a estar en contra de las decisiones que se tomaron en el Congreso. Entonces yo les dije, ustedes tienen ese mismo espíritu en este momento de división, cuando deberíamos de comprender de que lleven esta situación a una iglesia local. ¿Acaso en la iglesia local, cuando se reúne la junta y después se lleva eso al pleno de la iglesia, todo basado acorde a la Biblia y al manual de la iglesia, cuando la mayoría vota sobre un punto? Si yo voté, voy a poner solo por colores, ¿no? Si yo voté, o sea, yo quiero que la iglesia se pinte de azul, pero la mayoría votó que fuera color blanco. Entonces, la unidad es de que, aunque la mayoría votó de blanco y yo hubiera preferido color azul, yo tengo que respetar. Hablando de colores, ¿no? Yo tengo que respetar. Y ahí va, cuando tengo ese espíritu cristiano, espíritu de Cristo, yo me voy a acoplar a lo que la mayoría en ese momento votó, aunque no me guste el blanco. Pero yo voy a apoyar. Yo voy a ir a pintar, aunque no me guste el blanco. Yo voy a contribuir, aunque no me guste el blanco. ¿Por qué? Porque mi espíritu cristiano vela por que entre todos podamos apoyarnos. Pero cuando no se vota el color que yo quiero, entonces yo ahí es donde hago mis grupos, mis divisiones. Síganme a mí y soy capaz incluso hasta de salirme, si es posible, de la iglesia o desanimarme porque no se está siguiendo lo que yo quiero. Entonces, cuando yo pienso en asuntos de la asociación general, yo siempre lo llevo al pleno de la iglesia, a la base que es la iglesia, ¿no? Y entonces uno puede decir, oye, yo tengo que tener un espíritu cristiano, apoyarnos entre todos. ¿Y por qué tener la división? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que a veces nosotros pensamos, no solo lo pensamos en la parte así de la asociación general, pero cuando lo llevamos a la iglesia local también tenemos problemas similares. Pues la idea de esta lección es presentar precisamente eso, ¿no? Sí. Por eso presentamos los dos niveles, Sí. el más bajo en la organización y el más alto en la organización. Ya el pastor Bor presentó cómo hay divisiones arriba, que no debe existir, y cómo también hay divisiones en la iglesia local. Pero eso pasa en todos los niveles de nuestra organización. Todos los niveles. Pero eso no impedirá Claro. que nosotros como pastores, como predicadores, no nos va a impedir que sigamos predicando en favor de la unidad. Claro. Porque es nuestra responsabilidad poder predicar como Cristo nos enseñó, como Pablo lo aprendió de Cristo y como nosotros lo aprendemos hoy de Jesús y de Pablo para seguirlo haciendo y evitar que el día de mañana se presente algún cisma dentro de la iglesia. Hay otro aspecto interesante que sí me gustaría que rescatáramos en esta parte del domingo y es el hecho de que hay algunas listas de pecados que la Biblia presenta y en esas listas de pecados aparece allí el tema de las contiendas y las discusiones, igual que en otra categoría de pecados, porque es que a veces la gente no cree que las contiendas y las divisiones son pecado.
y creen que lo pueden hacer, pero la Biblia lo pone de esa manera. Vamos a puntualizar eso y vamos a leer Romanos 1:29 y Romanos 13:13. Romanos 1:29 y Romanos 13:13, y yo voy a leer 1 Corintios 3:3. Así que, no sé, pastor, si me puedes ayudar quizás leyendo Romanos 1:29. Pastor Bor, le agradecería si nos puede leer Romanos 13:13, y yo leeré 1 Corintios 3:3 para poder dejar claro también este concepto. ¿Qué dice Romanos 1:29? 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mira, pastor, cómo pone contiendas, que es lo que causa las divisiones, en el mismo nivel de la fornicación, de la perversidad, de los homicidios, de los engaños y las malignidades. O sea, esto para decir que es pecado. Pastor, por Romanos 13:13. Voy a leer el versículo 12 para el contexto. Ok, pastor. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Interesante que menciona las obras de las tinieblas, y luego el versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es decir, esas son obras de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Pues Satanás. Satanás. Así que, y ahora yo quiero leer Primera de Corintios 3:3. Primera de Corintios 3 dice, porque aún sois carnales. Carnales son proclives al pecado, pecadores, pues. Pues habiendo entre vosotros, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, podríamos seguir leyendo porque hay más listas de estas, pastor, que presentan las contiendas y las divisiones como pecados. Así que hay que hacer entender a nuestra hermandad que cuando tú te prestas para generar contienda y conflicto, estás en las manos del maligno. Y permítame decir algo más antes de pasar allí. Hay una cita de la hermana White que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 244, que dice, hablando de las juntas de iglesia, pastor, tú que eres pastor de iglesia local, se me ha indicado que las reuniones de junta no agradan siempre a Dios. Algunos han acudido a estas reuniones con espíritu de crítica, frío, duro y carente de amor. Los tales pueden hacer mucho daño porque los acompaña la presencia del maligno, que los mantiene del lado erróneo. Con cierta frecuencia, su actitud insensible hacia las medidas que se están considerando produce perplejidad y demora las decisiones que debieran tomarse. O sea, aquí la hermana Juan nos está diciendo que hay algunos que se van a usar por el diablo en la junta de iglesia, precisamente, y son causantes de divisiones y disensiones. Así que con esto hemos aclarado que es tema del problema de los grupos cerrados en la iglesia, a veces siguiendo a un líder que tiene ciertas opiniones, pues lo único que podría hacer es proliferar el que Satanás se manifieste y siga haciendo daño. No sé si hay algo más que quieran decir en relación con esto antes de pasar al siguiente día, porque vamos a pasar a la parte del lunes. Los grupos se pueden ver en diferentes áreas de la iglesia. Grupos con los departamentos, que un grupito que se organice solo de damas, no estoy hablando del ministerio de damas, estoy hablando de damas, o solo un grupo social de los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son guiados por una persona, como usted acaba de decir. Y ellos inmediatamente, cuando esos grupos empiezan, se alimentan por el chisme, se alimentan por la crítica, se alimentan por el estar hablando de los demás. Y a mí la pena que más me da es que llegan personas nuevas a nuestra iglesia y ellos no se pueden integrar porque ya los grupos están cerrados. Y cuando ellos quieren poder participar, inmediatamente se les da la espalda. Como dijo el pastor Bora al principio, se ha perdido el enfoque de la misión, el enfoque de predicar el evangelio. Cuando nosotros pongamos el enfoque en Cristo y de predicar el evangelio, como lo dice Corintios, esos grupos se van a abrir y vamos a ver cómo podemos nosotros integrar a las personas.
todos trabajando con un mismo objetivo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, pastor, entre los grupos cerrados y los grupos pequeños y los ministerios de la iglesia. Que los grupos pequeños abren la puerta a todo mundo, que los ministerios de la iglesia abren la puerta a todo mundo y todos están enfocados Claro. a la misión. Claro. Aquí no hay propósito de división. El problema son esos grupos cerrados que traen disensiones y contiendas a la iglesia. Muy bien, Sí. vamos con la parte del lunes. Y el tema del lunes muy interesante, por cierto. Sí, interesante. Centrados en Jesús, centrados en Jesús. Y no importa si somos de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes estratos sociales, de diferente condición académica o preparación académica, para decirlo mejor. No importa si estamos centrados en Jesús, podemos estar unidos en medio de la diversidad. Ahora, vamos a comentar esto que nos dice la lección del día lunes. Y allí usa el texto de 1 Corintios 1:10 para introducirnos. 1 Corintios 1:10, que bueno, pues fue la lectura que tuvimos, ¿verdad? Vamos a repetir el texto nuevamente. ¿Leo? Sí, adelante, pastor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pastor Bor, versículo 13, Pastor Bor, para que usted nos guíe, 1 Corintios 1:13 y complementamos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el énfasis está en la primera frase. ¿Acaso está dividido Cristo? Muy bien. ¿Cómo podemos estar centrados en Jesús a pesar de que somos tan diversos y pensamos tan diferente en la iglesia? ¿Quién quiere opinar? Tenemos que hacer diferencia entre diferencias importantes y diferencias que no son importantes. Okay. ¿Cuáles son las diferencias importantes? Diferencias doctrinales sobre doctrinas que están bien establecidas en la iglesia. Esas no son negociables. Si hay un grupo que tiene algo que es contrario a nuestra fe, hay que corregir eso. Correcto. O sea, no se puede decir, bueno, unidad en la diversidad, cada uno cree por su lado, porque entonces termina uno sin una iglesia. Correcto. ¿Diferencia de cultura? Claro que habrá. ¿Diferencia de idioma? Sí. Claro que lo habrá. ¿Diferencia de nacionalidad? Sí. ¿De raza? Sí. Unidad en la diversidad. Pero siempre recordando lo que dice el Espíritu Profecía, que es unidad en la firme plataforma Correcto. de la verdad. Así que todos esos asuntos secundarios son negociables, pero lo que no es negociable es la doctrina de la iglesia. Excelente punto, pastor. Porque la doctrina en sí misma produce unidad. Está unida la doctrina. No, por ejemplo, hablar de los estados de los muertos. No dice, el Antiguo Testamento no enseña algo contrario al Nuevo Testamento. Hay una unidad en la doctrina. Sí. Hay una unidad, hablando del sábado, el mensaje que se enseña en el Antiguo Testamento se enseña en el Nuevo Testamento, hay una unidad. Entonces, nosotros en doctrina, como dice el pastor Bor, tenemos que trabajar por ella, que se mantenga la unidad. Yo creo que el punto que hace énfasis el versículo 10 es que tengamos nosotros la mente de Cristo. Y nosotros tenemos, como bien lo dice la lección en su párrafo 1, 2, 3, dice, aparte dice, sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben de estar sometidos a Cristo nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en el comienzo de la carta a los Corintios. Ya en el otro día yo quiero hacer ese énfasis cuando hablemos de la mente carnal, la mente espiritual y la mente natural. Pero yo creo que la solución a estos asuntos es cuando nosotros actuemos como Cristo, pensemos como Cristo, y ahí sin duda tendremos esa unidad. Claro, sí, pastor. Yo creo que 1 Corintios 12 va a haber una lección posterior Sí. que va a tener que ver con eso, Uh-huh. porque ahí se enfatizan 3 puntos. Sí. Unidad, diversidad Sí. y mutualidad. Uh-huh. Es decir,
unidos, pero con diferentes funciones, donde uno se ayuda al otro. Ujú. Por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, tuve un accidente, estaba martillando clavos en un trabajo en la academia donde estudiaba. Le pegué mal a un clavo y un pedacito se rompió el clavo y se metió por toda la pupila. Ay, Y tuve 3 cirugías como resultado de eso. Y hasta el día de hoy soy legalmente ciego en el ojo izquierdo. ok. Y bueno, yo recuerdo que después de tener el accidente, a mí me gustaba mucho jugar softball, que es béisbol con una pelota más grande. Ajá. Y yo esperaba la pelota que venía en el aire y caía como 10 pies detrás mío, porque había perdido la percepción de profundidad. Desde Ok. luego. Pero ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? Con el transcurso del tiempo, el ojo bueno se adaptó. Y ahora yo puedo jugar softball y me llega la pelota y yo estoy recibiéndola a donde llega. Sí, correcto. ¿Qué fue lo que pasó? El ojo bueno no dijo, torpe, mira, te dañaste, ¿no? Arréglatelas como puedas. No, no, no. El ojo bueno dijo, déjame echarte una ayudadita Claro, para que puedas funcionar bien. correcto. Entonces, unidad, diversidad, pero mutualidad a donde uno se ayuda al otro. Claro. Sí, y a mí me parece muy oportuno, pastor, que para beneficio de todos los que nos ven, podamos leer algunos versículos de 1 Corintios 12. Sé que quizás lo vamos a estudiar más adelante, pero leerlo nos ubica en el panorama. Y vamos a leer desde el versículo 14, 1 Corintios 12, 14, para explicar y reforzar la ilustración que presentó el pastor Borg. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto muestra que así sucede en la iglesia. Tenemos una cantidad de diversidad de dones, talentos, de opiniones, de preparación académica, lo que sea, pero todos formamos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y debemos caminar precisamente centrados en Cristo, su palabra. Esta, la Biblia, es lo que genera la unidad. Y para nosotros como iglesia adventista, desde el mismo comienzo de nuestra iglesia, desde allá en 1860, bueno, desde mucho antes, después del Gran Chasco en 1844, cuando nuestros pioneros comenzaron a estudiar la Biblia y descubrir todas estas verdades, pues eso generó cohesión y unidad hasta el día de hoy. Sí. Y por eso hoy estamos centrados en Cristo. Y uno puede ilustrarlo con las diferentes partes que tenemos en la cabeza. Ujú. El oído no puede decir al ojo, yo oigo y tú no. No, claro. Y el ojo dice, yo veo y tú no. Entonces, Y luego la lengua dice, yo gusto y tú no. ujú. No, cada uno se complementa dentro del cuerpo. Y así es que Cristo quiere que sea la Claro. iglesia. Cada uno, una oreja no se parece a un ojo. Una lengua no se parece a una oreja. Cada uno tiene su función. Diversidad en unidad y todos se complementan. La mayor petición que me hacen cuando me invitan a predicar, yo suelo preguntarle a los hermanos que qué quieren que predique. Y ellos me piden, predique por favor, pastor, sobre la unidad en la iglesia. No sé si les ha pasado a ustedes Sí, cuando los invitan a predicar. Por supuesto. Predique por favor de la unidad. Yo soy un fiel creyente que cuando la hermandad, me incluyo, nos centramos en Cristo, es posible la unidad en la iglesia. Y he visto iglesias muy unidas, trabajando de una manera extraordinaria, crecen de una manera extraordinaria, pero cuando se centran en Cristo, pero cuando se centran en sus talentos, capacidades, cuando cada quien quiere hacer muestra
dar realza de su profesión y todo, es cuando la iglesia no crece. Pero sí se puede en el nombre de Jesús cuando nos centramos en Cristo. Muy bien, así que ha quedado claro la importancia de centrarnos en Cristo y vamos a pasar inmediatamente a la lección del martes. El martes nos habla acerca de sabiduría y madurez. Y para entender estas palabras quiero contrastarlas con sus antónimos. El antónimo de sabiduría sería necedad. Y el antónimo de madurez, pues inmadurez. Así que si queremos nosotros tener iglesias unidas, necesitamos que la sabiduría y la madurez pues llegue a surgir en cada una de nuestras iglesias. Y vale la pena decir entonces que no todos en la iglesia son sabios y no todos en la iglesia son maduros. Y por esa razón las discusiones. ¿Cómo podemos definir madurez espiritual? En términos prácticos, ¿cómo definirían ustedes qué es madurez espiritual? Bueno, es interesante que el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser como niños. En sentido de nuestra sencillez, la sencillez que tiene un niño. Pero no significa que debemos permanecer a nivel intelectual del niño. En ese sentido hay que crecer. Así que la Biblia habla de dos aspectos: la sencillez de un niño y al mismo tiempo la madurez intelectual de la persona conforme a la edad que tiene. La lección trae a colación un pasaje muy interesante del libro de los Hebreos. La primera parte de Hebreos, el capítulo 5, el apóstol y el capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a los hebreos: ustedes ya deberían ser maestros y a ustedes lo que hay que hacer es enseñarles los rudimentos otra vez, ya cuando deben ser adultos. Ahora, el pasaje clave es a Hebreos 5:11, donde dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, Pablo no está diciendo es que ustedes no tienen la capacidad intelectual, dice es que ustedes no han madurado. Y luego dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que tienen de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tenemos que ser niños en sentido de sencillez y tenemos que crecer y madurar en el sentido de crecer en nuestro conocimiento del Señor, nuestro conocimiento intelectual. Buen punto sobre la madurez. Así que, y ese conocimiento en Dios. Eso es lo que presenta la palabra del Señor aquí precisamente en 1 Corintios 2, 6 y 7. 1 Corintios 2, 6 y 7, un texto que hace colación la lección de la semana. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, si en algo tenemos que ser sabios, es en Dios y en el conocimiento de su santa palabra. Y ahí es donde debemos avanzar. Las personas que conocen a Dios son personas maduras. Ahora, cuando digo conocer a Dios, es imitarle a Él, es poner en práctica lo que Él nos enseña. Cuando digo conocer a Dios, es actuar conforme a los dictámenes que Él presenta en su palabra, con principios y preceptos que Él nos enseña. Entonces, una persona madura es una persona espiritual. Una persona madura es una persona que no critica. Una persona madura espiritualmente, una persona que no chismea, es una persona que no murmura, es una persona que no está escuchando lo que le vienen a contar de otro, ¿verdad? Para simplemente, o se presta para eso. Una persona madura no causa división. Una persona madura piensa para hablar. O sea, la Biblia nos presenta todos estos conceptos que nosotros ahora debemos manejar para poder tener iglesias unidas. Claro, Pablo las cataloga en 3 áreas. Él menciona 3 tipos de personas dentro de la iglesia. La primera se encuentra en 1 Corintios 2,
y el versículo número 14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Luego dice la Biblia que en el versículo 16, el de 15, el segundo tipo de personas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Van dos. Está la mente natural, que en otras versiones, Pastor Bo, le dicen la mente como animal, en esa expresión. Pero el capítulo 3 menciona la tercera. Y dice, pero de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, refiriéndole al versículo anterior, sino como a carnales. Entonces ya tenemos tres. Tenemos el natural, que no entiende las cosas espirituales. Tenemos el espiritual y tenemos el carnal. Lo interesante es que Pablo ahora nos va a decir quién es el carnal, que de esos abundan dentro de la iglesia. Dice el texto así, os di a beber leche, refiriéndose a lo que mencionó Pastor Bor del libro de Hebreos, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahí está la lista, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis todavía como los hombres. Entonces, esos tres tipos de personajes es lo que vemos constantemente en nuestras congregaciones. Hay gente todavía en su mente natural, hay gente muy espiritual, pero también hay gente carnal. Que se deja llevar por el pecado. Lo carnal es lo pecaminoso, sí. por supuesto. Hay algo interesante y es que las facciones se forman dentro de la iglesia porque nos dejamos llevar por personas, ¿cómo lo digo para que no suene mal? No, lo voy a decir. Sí. Nos dejamos llevar por personas que pretenden ser espirituales y no lo son. Sí, claro. Que muestran una apariencia, porque los espirituales no formarían facciones. No. Porque los espirituales han recibido la sabiduría y el conocimiento de parte de Dios, pero los no espirituales son los que se prestan para ese tipo de cosas. Así que todos los que nos están viendo tengan esto muy claro y compártanlo así con la iglesia. Y es que no podemos entrar en facciones que causen división, porque quien lo hace es una persona carnal y no espiritual. Muy bien, así que... Y hay un punto muy importante que es este. La gente que esparce chismes y cuentos, en realidad no están pensando que al hacer eso están repitiendo el pecado de Lucifer en el cielo. Exactamente, así es. No se dan cuenta que están sirviendo como instrumentos de Satanás. Sí. Y yo sé que es fuerte decirlo así. Pero hay que decirlo, pastor. Por ejemplo, a mí me han quitado las credenciales montones de veces. Claro, estamos metafóricamente hablando. Pastores riegan el cuento de que al pastor Bo le quitaron las credenciales. Es mentira. Yo tengo mi credencial ministerial. Sí. O que el pastor Bo cree que Cristo fue creado. Falso. Yo nunca he enseñado eso. Lo que no se dan cuenta esos ministros es que ellos están haciendo lo mismo que hizo Lucifer en el cielo y Dios le va a tener eso en cuenta. Lección. No nos guiemos por lo que la gente dice. Correcto. Cerciorémonos por nosotros mismos. Y aunque algo sea cierto, no lo repitamos. Porque lo que va a causar es división y riñas en la iglesia. Entonces, como ministros, especialmente tenemos que tener mucho cuidado de no esparcir cuentos que nosotros no hemos investigado para ver si es verdad o no. Ya. En cierta oportunidad, no. 5 oportunidades. 5 oportunidades. Las tiene contadas. Sí, me abordaron diferentes pastores. Algunos de ellos quizás nos ven, son amigos, y lo digo con respeto, no voy a decir sus nombres. Pero me dijeron, mira, aquí ustedes o el pastor Bor enseña tal cosa. Le dije, ¿me puedes mostrar el video donde lo enseña? Pero en las 5 oportunidades ninguno me mostró el video. Porque no existe. Porque no existe. O sea, están reproduciendo el chisme que otro les dio. Así que qué bueno que no creamos en chisme y verifiquemos. Quiero decirles que Satanás, que es el autor del chisme y que es el autor de la división, y que él fue el que generó la división en el cielo, y que lo mismo que hizo allá es lo que está haciendo aquí en la tierra, pues se presenta en las iglesias y se presenta en nuestras juntas.
quiero compartir, como esto lo ven tantos líderes, hace poco estuve en Colombia, pastor, y estuve en un congreso de directores de mayordomía de 2 asociaciones en la ciudad de Medellín, las 2 asociaciones que hay en Medellín. Y les hice una pregunta, les hice, ¿cuántos de los que están aquí ven programas de Sun TV? Y casi todo el mundo, más del 90% levantó la mano, así que nos ven mucho allí en Colombia, ¿no? Y muchos de ellos pues eran líderes de junta. Y así sé que nos ven líderes de junta de diferentes lugares del mundo. Y hay una cita de la hermana Huay muy interesante en relación con lo que estamos tocando. Está en Ministerio Pastoral, página 289, párrafo 1. Escucha, dice, Satanás asiste a cada junta directiva de la iglesia. Cuando dice Satanás se refiere a él y sus demonios, ¿no? Claro. Porque él no puede estar en todas partes, se refiere a los demonios y él. Satanás asiste a cada junta directiva de la iglesia, a cada reunión de negocios, a cada comisión, y si puede impresionar la mente de cualquiera para que haga objeciones, para que dé sugerencias que retrasen el trabajo durante horas y cansen a los que son llamados a asistir a estas reuniones, se siente maravillosamente agradado. Se salió con la suya del asunto y los negocios que deben ser resueltos con prontitud, pero inteligentemente, son tornados en algo tedioso y largo por causa de elementos humanos no santificados en el carácter de algunos que son colocados en puestos de responsabilidad, que no saben cuándo hablar y cuándo callar. Esa cita es tremenda. Poderoso. Poderosa. Así que seamos cuidadosos de no ser instrumentos del diablo. Y ya saben, pastores y hermanos, Satanás va a cada junta, a cada reunión. Ahí va a estar. Así que no se preste, no caiga en la trampa. Vamos a pasar al tema del día miércoles. Un servicio como el de Cristo. Me parece lindísimo como encabeza esta lección. Así que ya hablamos de que hay que tener sabiduría, madurez, ¿verdad? Ahora hablemos de que debemos servir como Cristo sirvió. Así que aquí abro el compás, porque es que hay muchos que quieren servir para sobresalir. Sí. Hay muchos que quieren servir para verse, para mostrarse, pero no. Aquí lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que servir, pero hay que despojarnos del orgullo, el más grande de los pecados. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Sí, de hecho da las características de un buen líder. Adelante. Primera de Corintios, capítulo 4, se nos dice de la siguiente manera, el versículo 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces dice, ahora bien, dice el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces aquí se realza la característica principal de un líder, que de un líder debe ser un servidor. Lo contrario es que muchas veces sucede es que los líderes en cualquier esfera, estamos hablando de en cualquier área de nivel y área de la iglesia, y él quiere seguidores, quiere la posición, quiere el puesto, quiere el mando, quiere el poder, pero no quiere ser un servidor. El verdadero líder quiere que el otro se desarrolle, que el otro pueda crecer, Correcto. que el otro pueda tener la oportunidad de poder administrar o ser un mayordomo en el área que Dios le Se mandado. goza de que los Se otros goza crezcan. que el otro crezca, se goza que el otro le vaya bien. Correcto. Porque si al otro le va bien, también le está yendo bien a él. Pero entonces ahí entra el celo, la envidia, entra la amenaza. Si la persona le está yendo bien, entonces se siente amenazado que esa persona le va a quitar su puesto, su cargo. Entonces dice, no, mejor eso lo tengo que quitar de mi lado. Y estoy hablando en todos los niveles, yo no estoy hablando de solo un nivel específico, estoy hablando en todos los niveles. Lo tengo que quitar de mi lado porque esta persona para mí es una amenaza. Cuando nosotros como líderes lo que tenemos es que tener ese espíritu de servicio, de colaboración y fiel. Dije mucho, es que hay muchas cosas para hablar. Muchas veces lo que tú describes ocurre en cuadrienales y quinquenales. Sí, de todo. Por eso dije todos los niveles. A donde cada uno lucha por un puesto más alto. Claro. Cuando Jesús enseñó que debemos buscar el puesto más bajo. Sí. La Biblia menciona 2 misterios, el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. Y esta es la sección del miércoles, donde habla de la necesidad de ser siervos. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. Sí. O sea, la humillación es el trabajo nuestro. Sí. La exaltación es de otro. Sí, correcto. Otro nos exalta. Y el que se exalta, otro lo va a humillar. Correcto. Lucifer fue el primer ejemplo. Él dijo, ascenderé
a las alturas. Seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice, por eso te derribo. Jesús, según el pasaje de Filipenses, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, murió en una cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó en lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Correcto. Se humilló, el Padre lo exaltó. Lucifer se exaltó y Dios lo va a humillar. Sí. Así que ese es el principio que determina si vamos a ir al cielo o no. Dios no va a llevar luciferes al cielo. No. Esa es una batalla que hay que ganar aquí por el poder del Espíritu Santo. Es correcto. Y pastor, la recompensa está en el servicio. El que sirve a Dios va a ser recompensado. Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 6, Mateo 6:6. Estoy hablando acerca solo de la oración. El que ora en lo secreto, Dios lo recompensará en público. O sea, ahí nuevamente está el mismo principio. Dios exalta al que sirve, no tiene que mostrarse. Está en lo secreto, no se muestra a nadie, pero Dios se encarga de exaltarlo. Qué tremendo. El servicio como el de Cristo es lo que finalmente hará que nosotros podamos ser siervos fieles, administradores de lo que Dios nos ha dado. Y en los pocos minutos que nos quedan vamos a tocar la parte del jueves. Y es que titula la parte del jueves, un estilo de vida que refleja la cruz. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Alguna vez lo dije aquí frente a las cámaras, para mí todo el éxito en la vida cristiana se resume en una frase muy corta, imita a Cristo. Sí. Es más, todo el concepto de transformación de carácter se resume en esa frase, imita a Cristo. Es más, tú quieres ser salvo, solo haz una cosa, imita a Cristo. Imitar a Cristo es la clave. ¿Qué podemos decir en cuanto a ese estilo de vida? Juan 8 dice que Jesús aplausos de la gente no recibo. Jesús era, cuando lo querían poner como rey porque había hecho grandes milagros, se trataba de escabullirse, de poder ir a un lugar aparte con sus discípulos. Jesús vino con ese espíritu de poder servir. Él mismo lo dice, ¿no? Yo he venido a servir y no a ser servido. Y no a ser servido. Creo que ese debe ser el estilo de vida de cada uno de nosotros. Lo digo en pocas palabras por el tiempo. Pastor Bor. El pasaje clave de esta sección es 2 Corintios 11. Pablo ejemplificó un estilo de vida que refleja la cruz. Menciona los versículos 23 al 28, pero hay que empezar en realidad en el versículo 22, donde Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego agrega al final, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Yo no conozco a nadie fuera de Pablo que haya sufrido así que tenga por los esa hermanos. reputación. No, y es que es un sufrimiento por los hermanos, es un sufrimiento por la predicación. Por eso nosotros no tenemos por qué quejarnos cuando tenemos que hacer algo para la obra del Señor. Debemos glorificarnos, glorificar a Dios aún en medio de las tribulaciones que pasamos. Y quizás un asunto más es que toda la gloria se le debe atribuir a Dios. Una de las cosas que a mí me impacta de Jesús y de Pablo es que todo lo que hacen glorifica a Dios. Jesucristo lo mostró en San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, todo el trabajo que hizo Jesús, la honra y la gloria fue únicamente para ¿quién? Para Dios, para el Padre. Por eso, no importa cuánto conocimiento tengas, sea un doctorado, sea lo que sea, la capacitación que tengas, los cursos que hayas hecho, eso es humano. Lo único que tenemos es que glorificar a Dios por todo lo que nos brinda y por todo lo que nos da. Esta lección ha sido hermosa, muy práctica de paso, esta lección sobre la unidad.
Que Dios nos ayude a poder vivir unidos. Tú Amén. debes ser un instrumento de unidad donde estés. Nunca te prestes para que haya disensión de tu parte o para que seas motivo o causa de división. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en el próximo programa de la Escuela Sabática. Dios te bendiga. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.